no podía faltar, como en todos los domingos, la recomendación de hoy, y es este libro que está viendo usted en pantalla, No pienses en un elefante, de George Lakoff. Muy recomendable para ver el uso del lenguaje, el uso de las estrategias de comunicación en las campañas electorales, en la comunicación gubernamental. Se lee muy fácil, se consigue también por internet, se consigue en papel aquí en México, así que vale la pena que si a usted le gustan estos temas, pues le eche un ojo. No pienses en un elefante. Claramente desde la primera página va a entender usted por qué se llama así, de George Lakoff. Y vámonos, como lo anunciamos desde el principio del programa, con mi querido doctor Ulises Beltrán. ¿Cómo estás, querido doctor? Encantado, Mario. Javier, ¿qué tal? Hoy para platicar de los independientes, cuéntanos. Es el tema de moda, ¿no? Todo el mundo se entusiasmó con los independientes y les gustan mucho y parecen... Y lo que nos falta. Seres en la política de una condición distinta. Ajá. ¿No? Bueno, hicimos la encuesta este lunes pasado, que quisiéramos revisar pues, dos temas. Uno, ¿cómo definimos a un independiente? ¿Qué quiere decir ser ahora independiente? Que todos quieren ser independientes. Todo el que puede, ¿no? Ya todos corren fuera de los partidos. Ajá. Bueno, Mancera, Margarita Zavala. Todo el que puede, ¿no? Ajá. O sea, con una visión, por cierto, bastante errónea. Esta idea de que los partidos políticos están en el total desprestigio es poco menos que un mito. Sí, ¿no? Pero muy poquito menos que un mito. Bueno, a ver, el 70% de los mexicanos se identifica con algún partido político. El 77% de los votantes, obviamente, ¿no? Entonces digo, no sé por qué, de dónde viene esta idea de los partidos políticos abandonados por la ciudadanía, no es el caso. Pero bueno, ahí está. Entonces preguntamos en la encuesta, ¿está usted de acuerdo con que pueda haber candidaturas independientes? Por supuesto que sí. Ajá. Nos lo dijo en 2009 el 66% y ahora en 2015, como está de moda, el 81% dice que... Y porque ahora ya es una realidad, ¿no? O sea, ya se puede, de veras. Qué bueno, pues, ¿por qué negarle a nadie los derechos? ¿No? Está bien, no tengo ningún problema. Pero a usted, ¿qué le parece? ¿Quién es? ¿Quién definiría usted como qué tan independiente le parecen las siguientes definiciones? Y podemos avanzar, sería muy interesante. Que previamente ha trabajado en gobiernos de un partido en particular, aunque no se haya afiliado a ese partido, pues no. Ninguno de esos dos, es la gráfica de la izquierda en su pantalla. 41 y 40 piensan que no, eso no es un independiente. Que haya sido candidato a un partido aunque no se haya afiliado a ese partido, pues no nos parecen muy independientes. Que es la categoría Mancera, digamos. Mancera y casi todos, ¿no? Como que están ahí. Pero los que no se afiliaron, pues. Los que no se afilian. Que acaba de dejar el partido al que pertenecía porque ese partido no lo escogió para una candidatura, es decir, los chapulines, saboteadores, como tú les quieras llamar. ¿Esos no les gustan? Pues no son independientes. Desde el punto de vista de la población, ese no califica de independiente. Que ha militado en un partido, que nunca ha militado en un partido, ni ha participado en gobiernos de ningún partido, 70% de la población considera que esos sí son candidatos independientes. Es decir, claramente, pues ninguno de los así llamados independientes califica, como sería el caso del Bronco, en primer lugar. Con lo que usted sabe, ¿es un político independiente o es un político con compromisos con un partido? Miguel Ángel Mancera, el 66% piensa que tiene compromisos con un partido. El Bronco sí vendió la idea de que es independiente, el 45% así lo cree, 31 no. Porque quizá, aunque a nivel local todo el mundo sabe su militancia priista, quizá a nivel nacional se le identifica más con esta imagen. Claro. Y aquí metimos a José Antonio Meade, el secretario de Desarrollo Social, que es muy interesante su caso porque, como ustedes saben, transitó de un gobierno panista al gobierno priista, pero en tanto que trabaja en un gobierno priista, pues el 47% cree que tiene compromisos con un partido. No se me ocurrió preguntar si con el PAN o con el PRI, pero supongo que piensan que es con el PRI, dado que trabaja con el presidente Peña Nieto. Entonces, aquí viene la siguiente. Bueno, ¿cuánto tiempo cree usted que debe haber pasado para que alguien sea aceptado como independiente? Está bien, salte. Pasó si quieres, en un partido, se salió, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para ganar el sellito? El sello purificador de la independencia. El 49% quiere que sean 6 años o más. 6 años. Sí, el 19% quiere que sean 3 años o más. O sea que, pues, que le apure Margarita, porque si no, no va pues ya a calificar. no le dio. No, ya no podemos dio darle un pequeño margen de error como el de la encuesta y entonces
poquito menos de 3 años sí califica, un año solo el 10%. Esa es la realidad, o sea, la definición de independiente pasa mucho por la autodefinición, como lo logró el Bronco, que él logró identificar, logró vender la idea que es independiente, aunque dado lo que la misma población te pide como definición de independiente, no lo pasaría. Ahora, ¿cómo ves, Javier, estos datos? Porque, como bien dice Ulises, es un tema que llegó para quedarse, que lo vamos a ver en las elecciones de los estados que ya mencionabas y que va a estar en el 18 de alguna manera. A ver, yo creo que es un tema que está de moda. Creo que es un tema donde incluso lo vamos a ver antes de las elecciones del año entrante, lo vamos a ver en los cambios a la legislación electoral que ya se están proponiendo, tanto PRI como PAN. Ya han metido iniciativas. Oye, el PAN quiere rebajar, por ejemplo, para la candidatura presidencial a la mitad. Bueno, no solamente eso. Y el PRI llevó al gobernador Moreno Valle ante la Suprema Corte por considerar que le puso muy alta la vara a los independientes. Le pusieron unos candados en Puebla que... Y yo creo que lo más importante será esa decisión de la Corte que va a decir cuáles son los requisitos que se pueden poner sí o no a los independientes. Entonces, todo el tema de los independientes se está cocinando. Ahora, también estamos viendo independientes que en realidad no son independientes. Tenemos, por ejemplo, en Aguascalientes el caso de un exalcalde que quedó bajo en las preferencias del PRI y ahora anuncia, como el PRI no lo está considerando como un aspirante, anuncia que se va como independiente. Entonces también hay, digamos, la figura del independiente se está también abusando. A ver, yo creo que, y es un debate que vale la pena tener, que por independiente se entienden dos cosas distintas. En sentido estricto, independiente es que no te postulas de la mano de un partido político. Y en ese sentido... Pues yo creo que más que eso. Es que, a ver, la definición formal es esa. Sí. Ahora, ¿qué interpreta la opinión pública como independiente? Ahí entramos en el plano de la encuesta, que si tienes vinculación o no. Pero ¿estás de acuerdo que son legalmente lo que quiere decir hoy? Es que tú no vas de la mano de un partido político. Vas por la vía de juntar firmas a un partido. Exacto. La postulación la haces tú mismo. Claro, independientemente de tu militancia previa. A mí lo que me parecería grave es que esto que hoy es un tema de opinión pública se convierta en un tema legal. Y que la ley establezca candados como estos, es decir, que digan, no, si no renunciaste 3 años antes o 2 años antes ya no puedes postularte, porque creo que la virtud de la figura del independiente es que abre la cancha y que el elector decida si lo convenció o no lo convenció. Pero Mario, aquí tenemos que ver una cosa que es muy importante. Lo primero es que creamos un sistema político en el cual los partidos políticos tienen una enorme cantidad de recursos y por tanto un conjunto muy amplio de regulaciones de la manera y las razones por las que le das esos discursos. Esto tuvo un origen y es hacer autónomos a los contendientes de la política de la posibilidad de ser comprados por intereses privados. Y por eso la idea del financiamiento público. Y esto público. da todo, es enorme, generoso y casi total. Es decir, es muy poco el margen que tiene un candidato de partidos para tener otro financiamiento que no sea el que le dé el Instituto Electoral. Entonces, cuando abrimos este tema, pues estamos abriendo muchos otros. También el financiamiento privado. Ese también. ¿Por qué? ¿Cuánto le doy? Dice la ley, 70% depende de tu resultado en la elección anterior. Pues un independiente por definición no lo tiene. Entonces, ¿cómo decido cuánto le doy? Es una revisión profunda de todo el sistema electoral. Puede competir en condiciones más favorables que los partidos políticos, puede competir en condiciones distintas de los partidos, etcétera, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí, como ciudadanos, el tema es si ciudadanos comunes y corrientes que no tienen vínculos partidistas se quedan fuera del juego político por el monopolio que tienen los partidos o tenían los partidos políticos para competir. Esa es la palabra, lo que de verdad nos debe importar. Sí. Entonces, pero eso pasa por otro lado. Esa reforma tiene que ver con las formas como los partidos políticos nombran, designan y deciden sobre sus candidatos. Claro, que ese es el tema. Pues ese es el tema de fondo. Ahora, no si hay independientes o no. ¿Qué más da? ¿Qué importaba que el Bronco consiguiera que el partido, el más chiquito de Nuevo León, le dijera, vente, no, pues órale, yo te postulo para que tengas todos los privilegios y virtudes de ser candidato de partido? No tendría ningún problema hacerlo, pero si los partidos políticos
a través de sus sistemas no abiertos de selección de candidatos, pues eliminan a ciudadanos comunes y corrientes de la competencia, pues entonces sí tenemos... Que yo creo que eso claramente está pasando. Es decir, yo no meto las manos al fuego por los procesos de selección de los partidos. Y el problema, entendiendo el espíritu del financiamiento público, la evidencia dice que hoy los candidatos o gobernantes que llegaron vía financiamiento público también tienen un montón de compromisos porque los mecanismos de control de gasto, los mecanismos tampoco son garantía, ¿no? A ver, entendiendo lo que nos quiere decir Ulises y que tiene razón, es que la política en México se ha pervertido tanto, sí, que no hay, que ese no hay origen paso. se ha viciado. Claro. ¿Qué tenemos, por ejemplo? El tope de gastos de campaña para cada candidato a diputado federal fue de 1.200.000 pesos. A ver, todos lo rebasaron. O sea, no hay uno solo que lo haya respetado. Entonces, el financiamiento privado, el financiamiento ilegal, termina entrando y es mucho mayor. Sí. Pero no solamente eso, el INE, que es la encargada de supervisar la fiscalización y que en esta elección tenía la obligación de fiscalizar con un gran detalle, porque si había un triunfo por una diferencia menor a 5%, se anularían los resultados de la financiación ilegal. ¿Sabes cuántos resultados anuló? Cero. Porque el sistema de fiscalización falló. Sí, claro. Entonces, lo que necesitamos es justamente el aire de los independientes, pero independientes, y que este modelo que estaba, digamos, funcionado en variables ya muy añejas, se renueve por completo, se redibuje todo. Por ejemplo, el acceso de los candidatos a radio y televisión. Aquí en México, para hablar de política, solo puedes hablar de política en medios electrónicos, radio, televisión, TV restringida, si el INE te asigna minutos al aire. Si no, si tú eres Beltrán en elecciones, no puedes tener un spot, quieres dar cualquier mensaje de materia política, incluso tu propia posición, la estación de radio y televisión que te lleva te estaciona. Claro. Entonces también esto va a abrir el tema de los accesos a radio y televisión, porque ¿cómo calculas el porcentaje de tiempo que le toca independiente y más en condiciones para poder competir contra los tiempos de los partidos que son enormes y a largo de gran tiempo? Entonces yo sí creo que el tema de los independientes nos debe llevar a la apertura, a la liberalización del modelo electoral. Creo que es muy importante. No podía estar más de acuerdo. Pero aquí sí insisto en el tema, o sea, no hay una democracia avanzada sin un sistema de partidos fuerte como el que tenemos. Como quiera que sea, no sé si tenemos un sistema de partidos que ha evolucionado, que ha cambiado en el tiempo. Pero hoy mira, ¿para qué te sirve un partido político? Primero te da una señal muy importante de la orientación de políticas públicas que va a seguir el candidato que gane o no gane. Sí. Cosa que no te da un independiente si no lo conoces escrupulosamente. No concibo un candidato de Morena privatizando lo que quede por privatizar. No concibo uno del PAN haciendo lo contrario. Los partidos políticos juegan una función muy importante en términos de transparencia. Pero tampoco son garantía. Cumplen otro en términos de hacer que se cumpla lo que se cumple. Que no hacen. Porque hoy los partidos no se hacen responsables de sus gobernantes. Ahí está el PRD con Guerrero, o está el PRI con Tabasco, con Veracruz. Que si su gobernante no funciona, pierden la siguiente elección. Que eso es lo único que le importa al partido político, lo que más le debe importar al partido político. Mira, yo entiendo, el tema se presta. A ver, porque es muy fácil hablar mal de los partidos políticos porque nos caen mal, porque estamos enojados porque se lo han todos, ganado a pulso, porque estamos enojados todos. Han jugado un papel fundamental en el desarrollo democrático de este país. Tenemos un sistema de partidos complejo, rico, de hecho es un sistema de partidos que no corresponde a un sistema presidencialista. Hay más partidos de los que hay en un sistema presidencialista gracias al sistema mixto en el Congreso. Y creo que los partidos le permiten a mis tías de Puebla, a mis adoradas tías de Puebla, a quienes mandamos saber muchos de saludos. Antemano cuál es la orientación y no tienen que seguir al candidato. Te tengo todos los dos días. Noticias. La mala, se nos acabó el tiempo. Malísimo. La buena, vamos a tener muchos programas para seguir discutiendo. Encantado de volver. Gracias, querido doctor. Con mucho Javier, gusto. Gracias. Muchas gracias. Pues ya ven, se puso buena la mesa, así que le debemos las imágenes de la semana. Se las pagamos copeteadas la próxima, si les parece. Que tenga usted un magnífico domingo y nos vemos aquí la próxima.